confía en Dios, libérate del mundo. Primera de Reyes, capítulo 17 versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir. La palabra de Dios se describe a sí misma con la alegoría del espejo, nos entrega la figura del espejo para hacer analogía de la función que cumple en nuestra vida. La palabra de Dios entonces, viene a ser como ese espejo en el que podemos ver nuestro propio reflejo, para saber así lo que debemos modificar. Santiago, capítulo 1 versículo 22 al 24. Pero sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Es como aquel hombre, que al verse al espejo se observa y no ve lo que debería ver, se ve despeinado, desaliñado, con los zapatos sucios o con alguna mancha, y ahora sabe en qué debe mejorar. La palabra es igual, lo que hace es mostrarnos eso que hay que corregir, nos enseña en qué debemos mejorar, y lo hace evidente a nuestros ojos, no para condenación y castigo, sino para mejoría y cambio. Si nosotros logramos tener la capacidad de escuchar la palabra y ponerla en práctica, vernos al espejo y corregir lo que haya que corregir, entonces podemos modificar poco a poco esa imagen que Dios intenta transformar en su imagen misma. Y el día de hoy, por medio del ejemplo de la viuda de Sarepta, tendremos la oportunidad de vernos al espejo nuevamente, y podremos encontrarnos a nosotros mismos reflejados en su ejemplo. Podemos leer en el versículo inicial, que Elías llegó a la viuda, no por casualidad, sino porque Dios le pidió específicamente que se acercara a ella. Detengámonos aquí por un momento y meditemos lo que está pasando en la historia. En ese momento estaban atravesando por una sequía impresionante en ese lugar, no había llovido durante mucho tiempo y eso había provocado una escasez enorme. Y si ya de por sí la situación era muy difícil para la mayoría de las personas, imagínense para una viuda con un hijo. Para poder comprenderlo, una viuda con huérfanos era considerada como el eslabón más débil de la cadena de la sociedad, eran las personas más desprotegidas, con la necesidad más apremiante de caridad y ayuda por parte del pueblo. Piénsalo, en realidad sería la última opción para enviar a alguien a pedirle de comer, entonces, ¿por qué Dios lo envió con la persona más pobre y necesitada a pedir alimento? ¿Por qué no lo envió a la casa más rica o simplemente descendió alimento del cielo? Al leerlo por primera vez resulta en verdad poco comprensible. Pero, por alguna razón Dios lo envía ahí. Y Elías, que era un hombre entendido, comprendió lo que Dios intentaba hacer, y al llegar, lo primero que hace es pedirle a la viuda de comer. Así, sin la más mínima empatía o compasión, sin reparar en que era una viuda con un huérfano, sin pensar que el alimento le era ya de por sí muy escaso, él simplemente obedeció a Dios y le pidió de comer. Y ella le dice, está bien, pero no tengo pan, solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite, y de hecho pensaba prepararlos como último alimento para mí y mi hijo, antes de dejarnos morir de hambre. Ahí es donde podemos comprender un poco más, el por qué Dios lo envió precisamente ahí, a la casa de una mujer que había apartado ya los ojos del amor y la protección de Dios. A la casa de una mujer que había sufrido mucho, que en medio de su preocupación había orado y orado a Dios, y que tal vez, al no ver la respuesta pronto, pensaba que éste no la había escuchado, y por lo tanto, ya se encontraba cansada y sin fuerzas para continuar luchando, pues ella claramente demuestra con sus palabras que ya había perdido toda esperanza, y que sus ojos se encontraban puestos únicamente en sus carencias y la escasez de sus posesiones, y ya no más en Dios y su provisión. Es por eso que no lo envió a la casa de una persona acaudalada donde sobraba el pan, sino al hogar de la persona que más necesitaba reencontrar su confianza en el Dios proveedor, en el Dios de lo imposible. Salmos, capítulo 55 versículo 16 al 18. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará.
Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos.